Cuando yo llegué a México por primera vez, tocando suelo mexicano, no fue la comida ni el clima lo que más me impactó, fueron las casas. Tenían bardas altas, rejas, portones cerrados, como si cada hogar estuviese protegiéndose de algo. No te voy a mentir, se siente raro, como si la calle y la casa fueran dos mundos completamente distintos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque yo vengo de Cuba y allá es diferente. Las ventanas respiran, las puertas se abren, la vida se asoma hacia afuera. Hay ruido, hay vecinos, hay cercanía. De hecho, te digo algo, los vecinos viven más afuera que dentro de su casa. En México hay silencio, pero también hay distancia. Y entonces fue que entendí algo, que una casa no solo se construye con cemento, se construye con miedo o con confianza. Todo depende y eso cambia completamente la forma en que vivimos. Lo primero es esto, mire, las bardas. Me rectifican ahí si no es barda o muro, porque me parece que cuando se refieren a bardas, esa palabra yo la vine a aprender acá en México, barda. Me parece que están refiriendo a los muros. Esto es frecuente en México. O sea, muros altos, es que yo ni le llego, no estoy tampoco tan grande, pero bueno. Esto es frecuente, ¿por qué? Porque, como les dije en la frase del inicio, si muchos no lo escucharon, se la repito. Las casas, viene a entender acá en México que las casas no solo se construyen con cemento, también se construyen con miedo o con confianza, y ahí entonces entiendes la forma de vivir de cada quien. Todo va a depender entonces de cómo construiste tu casa. Poniendo que en México se construyen las casas con miedo, no me malinterprete, o sea, con el miedo a que te puedan robar, a la delincuencia, a que te puedan matar, la gente va a tratar de construir sus casas, o la mayoría de la estructura, no solo las personas, sino los que se encargan de esto, ¿no? Arquitectos incluso, van a tratar de hacer las estructuras con el objetivo de proteger tu casa, que tu casa sea tu reino, tu hogar, tu respaldo ante el medio ambiente, o sea, a lo que está afuera. Entonces, se construyen bardas, disculpen, altas, que yo no le llego. De hecho, he visto bardas frecuentes acá, incluso en estas casas que hay al lado de nosotros, tienen bardas con pedazos de cristal arriba, ¿no? Me imagino que sea para que las personas no crucen o el que intente cruzar se llegue a rajar o a dañar la piel. En mi país eso lo hacen, pero en centros públicos como las discotecas, como le dicen acá, antros. Pero les explico algo. Yo no sé cómo lo hacen, pero en mi país la gente se brinca por arriba de esos cristales. Sobre todo cuando llegabas y la discoteca estaba muy llena y ya no quedaba espacio o ya no podías entrar o era cupos limitados, la gente se brincaba por esa cerca que estaba llena de cristal. Y aquí yo no sé por qué lo hacen, porque el que quiere entrar y robar, brinca como sea. Sobre todo si se pone un par de guantes de esos de construcción, ahí no te entra vidrio, pero bueno. Entonces, esto fue algo que siempre me llamó la atención cuando llegué acá a Cancún, porque donde yo estaba en Abasolo, eso no existía. Como eran allá, era igualito que en Cuba. Lo que limita tu patio o tu solar, o sea, vamos a decir tu hogar, van a ser malla perle. Encuentro una fotico por acá, se la voy a dejar para que vean. Eso nosotros le decimos malla perle, y eso es la mayoría de los solares en Cuba, lo que está cercados. Incluso existen solares que solo tienen palitos, disculpen, unos troncos puestos hacia alrededor para delimitar más o menos tu solar, y eso realmente no estás delimitando nada. Puede pasar entonces que algunos vecinos entren a tu solar y no pase nada. Aquí no, aquí nadie pasa, y el que pasa tiene que brincar ese muro, y créanme que brincar eso a veces es hasta peligroso. Pero bueno, esto fue algo que me llamó la atención, pero yo no lo entendía. Yo lo entendí después cuando vi que era peligroso, eso te evita robo, no sé, quizás algún disparo que se escapa por ahí. Mira, esto es protección. También es protección porque existe quizás una, ¿cómo decirle? Existe quizás una capacidad de razonar lo que es hogar en Cuba y lo que hay es hogar en México. En México esto es lo que es hogar, o sea, lo que está de este muro, de esta barda para acá, hasta mi portal. Todo esto es mi hogar. Aquí estoy protegido. Para afuera es calle, te estás exponiendo, es autos, o sea, no es hogar. En mi país no es así. En mi país a veces no están ni delimitados, y la acera que tienes al frente o la parte por donde caminan las personas o cualquiera de eso que tú ves para afuera también forma parte de mi hogar. Incluso a veces los vecinos saben si tú estás comiendo o no porque tienen las ventanas y las puertas abiertas, que de eso vamos a hablar ahora. Pero bueno, esto delimita tu hogar, es tu fortaleza, tu reino. Y lo otro que vi también, que es muy frecuente en mi país, no acá, es
aquello. Mira si puedes mostrar, disculpen las soguitas porque esto es la tendedera de nosotros. Pero miren, esto que ustedes ven ahí, ¿sí se ve? Nosotros le decimos cabilla, acá le dicen varilla. En Cuba va a haber muchas casas que tienen esas varillas o cabillas afuera. O sea, tú empiezas a construir, pero paras. ¿Por qué? Porque no existe un buen presupuesto, no encuentras materiales de construcción como por ejemplo el cemento que necesites, la arena que necesites, la piedra que necesites, el bloque o el ladrillo. Pasas dificultad para encontrarlo. Y si lo encuentras, es a precios muy excesivos o no te lo venden a ti. Quizás a la mitad de que tiene posibilidades o el jefe de que recibe esos materiales. Le voy a resolver a fulano porque es amistad mía y quizás a ti no te resuelva. Entonces, a veces te echas hasta 3 años para poder terminar un murito. Simple muro, este muro que tienen acá ustedes, que lo terminan fácilmente. O que la propiedad, cuando se la van a entregar, porque la compraste, te la entregan así fácil o ya completica, sin que tú tengas que hacer ningún remodelamiento. Bueno, en mi país no es así. Tú vas a ver muchas cabillitas afuera en las casas, porque hoy estás empezaste por un cuartico, pero dentro de un año vas a poner otro cuartico y dentro de 3 años pones el baño y otro construyes arriba, y el caso es que te echas hasta 10 años construyendo. Tú vas a ver entonces que las casas que empiezan por un cuartico pequeñitas terminan siendo grandes mansiones, pero por eso, porque empiezas y terminas a veces hasta 10 años construyendo tu casita. Acá no, acá las compras ya hechas o construyes rápidamente, porque también hay posibilidades, ¿no?, de esto, de los materiales que usas. Pero sí vas a ver muchas casas así. Aquí no he visto ninguna así. Yo estuve en comunidades pobres en México, allá en Tamaulipas, y casi todas las casas que yo decía, oye, sé que existe pobreza en México, pero hasta los más pobres acá tienen casas buenas. Lo que sí no le vas a ver mucho, y allá también pasa mucho, es el repello. No sé cómo le dicen ustedes acá. O sea, esto así lisito, que es cemento que le pasen. Eso allá no se ve mucho. Ah, míralo aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. Esto, allá a veces las ves sin repello. O sea, el bloque ahí lo ves ahí puro. Acá también las he visto. Incluso en esas casas pobres, en las comunidades que yo iba. Pero muy diferente a lo que he visto acá, a lo que se ve allá. Muchas cabillas expuestas, pero es por eso, porque no terminas de construir y te puedes echar hasta 10 años. Déjame mostrar entonces otra parte de allá, de aquí de la casa, que he visto que es diferente a las de ustedes. Mira, esto es otro. ¿Qué cosa? O sea, ay, apagué la luz. No fue esa. Mire, dejar la puerta abierta. Eso acá no es común. A mí me llamó mucho la atención. De hecho, una de las que trabaja conmigo ahora, yo le pregunté, oye, ¿no es común acá dejar las puertas abiertas? Y me dijo, no. Aunque sea la reja, echar para adelante y quizás la puerta abierta, pero con la reja. Nosotros, desgraciadamente, solo tenemos esta puerta, que es así, pero no tiene rejas. Porque nosotros estamos adaptados en Cuba a tener la puerta abierta, que fluye el aire, las ventanas abiertas, todo abierto. Y entra cualquiera, literalmente. Siéntate un momentico. Siéntate tú. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes así normalmente, bla, 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 bla. Y llega alguien en esa puerta y me dice, fulano, ese es mi país. Fulano, y cuando yo somos así, digo, dime, entra, siéntate. O a veces no le digo ni entra, fulano, mira, y entró. Y ni me di cuenta. Pero la puerta sigue abierta y pasa quien pasa. De hecho, como les dije allí, a veces estoy almorzando y la gente sabe que yo estoy almorzando. Y cuando van para ir por la esquina dicen, ay, Camacho estará ahí. ¿Y qué van a decir? Sí, Rosner está almorzando porque me vieron. Porque ahí la gente te ve. Todo está abierto. Entonces, acá no. Acá es, llegaste, cierra. A veces yo me siento sofocado. Y no es por el calor, sino como que siente que estás preso, ¿no? Entonces, pero es necesario. Fíjense, es necesario a tal punto que, como les dije, hay casas que tienen rejas. Ya tú coges y cierras tu reja. Y, por ejemplo, por aquí puedes ver las cosas, pero está seguro, ¿no? Nadie puede entrar. Entonces, aquí no es seguro dejar esa puerta abierta. Y, como medio de seguridad, imagino, como no tiene reja, la mayoría de las personas acá lo que hacen es cerrar. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una ventanita. Y por la ventanita podemos mirar y ver quién está afuera. Por ejemplo, si fuera en mi país, hubiesen muchas señoras mayores ya, siempre estando por la ventanita. En Cuba, pocas casas usan ¿cómo se dice? Las cámaras. Pocas casas tienen cámara. El que tiene cámara es porque tiene dinero. Pero en Cuba, la mayoría de las casas que tienen cámara, las cámaras son estas. Mira, imagínense mi abuela o mi mamá haciendo esto. Esa es la cámara. De hecho, van a ver, es sarcasmo, pero realmente es así. Se han hecho memes y se han hecho muchas críticas porque en Cuba las cámaras de seguridad son la gente mirando para afuera constantemente. Por eso es que le digo a veces que la casa, disculpen, el hogar no se queda dentro de la casa, se queda también de lo que hay para afuera.
La mayoría de las personas en México usan lo de afuera, o sea, la calle, ¿para qué? Para caminar. ¿Qué es para lo que sirve? Bueno, o para transportarte en un auto o autobús o alguna ruta. No, en mi país, aparte de eso, también se usa para mí. Yo tener vigilado quién se subió, quién montó, quién llegó con un paquete. Para decirte, fulano le trajeron un paquete. Entonces en mi país esto es común. O sea, que estén las cámaras de seguridad, se son las mismas personas. Y esto no es común. Entonces aquí uno se ha tenido que adaptar a cerrar la puerta y esta ventanita abierta. Incluso cuando yo llego por las tardes, toco mi puerta y Nola, a veces desconfiada, aunque ella sabe que esa hora siempre soy yo, lo que hace es esto. Y si no soy yo, diga, pero es desde aquí. Ok, o le dan el paquetico o lo que tengan por aquí, o a veces, dependencia que tengan a firmar o algo, entonces ya abre, mientras no. Esto es seguridad, cosa que en mi país no tenemos, solo abrimos la puerta y ya. Y no pasa nada porque hay confianza y hay seguridad por esa parte. Lo otro es esto, miren, estas cortinas no son las que nosotros, los que van aquí, si se fijan, la tenemos así, tenemos que cambiarla, vamos a ver para cuándo, porque siempre se nos olvida, pero eran unas cortinas grandes, de estas que son blackout, ¿no? O sea, de bloqueadores de sol, pero la pusimos en el cuarto cuando vimos, porque esta es la que estaba en el cuarto, y todas las mañanas, aunque no fueran las 7, las 6, aquí las 6 ya está amaneciendo, entonces la claridad nos daba en la cara, y entonces uno tenía que estar despertándose mucho antes de tiempo. Y le dije, no, la vamos a cambiar, poner estas allá, quizás sirven, y las negritas para el cuarto. Y eso es ahora increíble la oscuridad que hay. O sea, el chiste no es hablar de las cortinas, sino de las ventanas. Pero como la iluminación debe estar mal, se debe ver mal, entonces lo que quiero es, voy desde afuera para comentarles que con respecto a las persianas. Miren, vamos un momentico afuera. Corazón. ¿Cuál es? Déjame poner la llave aquí. Mira, el chiste es este. La cantidad de rejas que tienen las ventanas. Como mismo hay puertas acá, es que les mostré a los de frente, pero capaz y vean que uno esté grabando y digan, no, porque no me grabo en mi casa, ¿ves? No, nos buscamos un problema. Pero la mayoría de las casas tienen portones con rejas, las ventanas con rejas, la puerta con rejas. En nuestro caso, que está bien enrejado, están estas, y si están fuertes, y las de arriba del cuarto. ¿Se no vas a mostrarlo, ¿eh? Y las de arriba del cuarto, que también tiene rejas, ¿se ve? Todo aquí está enrejadito. Entonces, las ventanas son de cristal, la mayoría. En mi país, la mayoría de las ventanas son de madera y son de metal. Que tú dices, bueno, que piensas a veces que las casas son iguales. Acá la mayoría de las casas, de hecho, donde yo estaba en Abasolo, era así, puro de cristal. Y están cerradas, a no ser que tú abras por dentro, pero están cerradas. Y muchos de estos cristales, la luz le da y entonces por dentro no se ve. Vamos a ver, vamos a comprobar si es cierto. Quédate ahí, yo voy a entrar a ver si se ve mi imagen. ¿Se ve? Oscurito, ¿eh? Exacto, eso tiene un objetivo. El objetivo es la privacidad. Que el que pase por ahí no vea. No es como en mi país, que el que pasa ve todo lo que tienes dentro. ¿Por qué? Porque las ventanas son de madera o son de metal y están abiertas completamente. Si yo no abro, no tiene por qué verse. ¿Por qué? Porque está oscurito. Así, mira, se ve oscuro. Y no me veía yo, ¿eh? ¿Ves? Me veía. Bueno, lo que les quise, el objetivo de lo que les quise comentar, o sea, la idea más o menos se llevó. No tiene por qué verse para adentro, eso es privacidad, ¿no? A no ser que yo encienda una luz y entonces esté en la ventana abierta y la gente me vea. Pero normalmente para adentro es privacidad. Y que los cristales también cumplen un objetivo. Está climatizándose la casa. Acá en México, al estar todo cerrado, tu casa es tu templo, es tu protección, tú tienes que tener lo más enrejado, lo más cubierto posible, ¿no? Y las ventanas, la mayoría, o las puertas son de cristal porque hay clima dentro, o sea, los split, aire acondicionado, se usa mucho ese tipo de clima, entonces eso hace que todo esto sea de cristal para que el aire se escape lo menos posible, entonces el clima es dentro. En mi país no, en mi país como es de madera, todo está abierto, el clima que usamos y la luz mayoritariamente que usamos es natural, y con los apagones que hay, tiene que usarlo natural sí o sí. O sea, depende del viento, del medio ambiente y de la luz del medio ambiente. ¿Ok? Lo otro que ya sí voy a concluirles con esto, voy a mostrarles, pero ya aquí es interno, dentro, vengan para acá. Si llegaste hasta este punto del vídeo, me presento, soy Rosnel, un médico cubano que está ahora en México. Y hoy estoy hablando de diferencias entre las casas mexicanas y las cubanas, porque a veces pensamos que todo es igual. Por lo menos yo cuando salí de mi cubita, de mi burbuja, para mí todo era igual. Y sin embargo, cuando llegué,
por muy observador que sea, siempre falta algo, ¿no? Pero sí me di cuenta de estas cositas pequeñas y hoy se las estoy compartiendo con ustedes. Si hasta aquí has llegado, por favor, coméntame alguna de las que tú ya habías visto. Si eres cubano, claro, ya estás en México. O si eres mexicano, vives acá, ¿no? Pero has ido a Cuba y entonces has notado también esta diferencia, me lo comentas. Incluso existen muchas diferencias entre las casas mexicanas y las casas de los Estados Unidos. Y bueno, así, de las de Estados Unidos con las casas cubanas. Todo tiene una explicación porque incluso existen situaciones geográficas o situaciones quizás climáticas del medio ambiente que obligan a que las estructuras y la arquitectura de las casas sean diferentes en diferentes países por muy hogar o muy parecidas que estén. Entonces, lo último que les voy a mostrar va a ser esto que está acá, que es respecto a las delimitaciones. Pero antes, pidiéndole que si llegaron hasta acá y les gusta el tema, yo tiendo a hacer temas como este, diferencias, observando qué hay diferente acá, qué hubo diferente allá, en qué nos parecemos y en qué no. Si te gusta este tipo de contenido, pues como siempre les digo, ayúdame reproduciendo los anuncios hasta el final y no los omitas. Y lo segundo, si te vas a suscribir, miren, existe una palabrita. ¿Me prestas tu celular, corazón? Quédate ahí. Les voy a mostrar rapidito, porque a veces muchos me han preguntado que no entienden. Es hacer esto, miren. Por ejemplo, aquí, este es mi canal. Este es el canal de Nola, pero ella se va a suscribir a mi canal. Dice suscrito. Si observan, están todas personalizadas, ninguna de anular. Si yo toco personalizadas, a ella le van a llegar algunas notificaciones, no todas. Entonces, para que le lleguen todas, tiene que tocar todas. Si no la quisiera, si no estuviese suscrita, disculpen, a mi canal le apareciera esta palabra, suscribirse. Toca ahí y aparece suscrita. Pero, como siempre digo, tienen que volver a tocar porque si no, mire cuál le sale. Personalizadas. La segunda. Entonces, tienes que tocar de nuevo en todas. Y ahí entonces llegarían todas las notificaciones de todos los videos. Eso es lo que yo siempre les explico con una pequeña grabación de pantalla, pero hoy se las expliqué prácticamente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo otro que me había dado cuenta con respecto a las casas? Miren, en mi país, y lo notaron, lo aprendimos por ustedes. Eso lo aprendimos por ustedes, arreglando el hogar de nosotros. Los cuadros, ¿cómo se usan? ¿Qué fue lo primero que nosotros hicimos cuando vimos los cuadros? Íbamos a colocarlos allá arriba. De hecho, miren el hueco aquí, miren. ¿Se ve el hueco? ¿Sí? Miren el otro hueco. O sea, porque para nosotros era ahí arriba. Hasta que alguien le dijo, más o menos, observa, era con tu vista más o menos donde te quedaba. Como la de Nola es más pequeña, le quedaría por aquí. Yo le hice a mi altura, más o menos al nivel de la vista, los cuadros. Y ahí fue donde clavé los clavitos para ponerlos. Y así hicimos con los que están detrás del sofá. Entonces eso en mi país no se usa. Quizás es porque no tenemos esa cultura o porque estamos desinformados o ignoramos este conocimiento, ¿no? Entonces casi siempre los hacemos arriba, mientras más arriba mejor, no sé por qué. Lo otro, esto es lo que separa, ¿cómo se dice? Subir para arriba, que es redundancia. Entonces subir hacia el cuarto, aquí en mi país, nuestras madres, no sé si hay una creencia o una costumbre en cubana, que pongan acá un palito para poner una cortina. Y eso es lo que divide la cortina, el cuarto de la sala. Por ejemplo, este murito que ustedes ven acá, esta pared, vamos a decirle pared, es lo que divide lo que es sala con el comedor. En mi país muchos no lo tenemos así. De hecho, les puedo mostrar lo que están viendo, las imágenes de mi casa, la nueva, cómo es la división. O sea, a veces usamos los mismos sofás, muebles, butacas, como le decimos, para delimitar algún espacio, ¿no? Sala de comedor. Si no estuviese esta pared, nosotros hubiésemos puesto acá esos muebles, aquí, y entonces todo esto es sala, y de mueble para allá viene siendo el comedor. Pero acá, en las casas mexicanas, tienes bien delimitado lo que es el cuarto, lo que es el comedor, lo que es la sala, cosa que no pasa en mi país. A veces en mi país tienes sala, miren la casa de Nola ahora, si se fijan tiene su salita, lo divide, ¿cómo se llama eso que le divide a ustedes, corazón? Medio punto. Un medio punto donde pones tus adornos, tus cuadritos, ahí va el comedor y del comedor para allá también tiene una división, pero sin embargo los cuartos no tienen puerta, viene siendo como esto. Y la mayoría de las mujeres en Cuba lo que quieren es poner un palito y poner una cortina. Y lo que delimita entonces los cuartos, o sea, esas paredes vienen siendo entonces una cortina, no las puertas. El que pone puertas es porque tiene dinero, porque todo el mundo no le llega, eso es muy costoso. Y sin embargo, acá no, acá tienes muy bien delimitado lo que es sala, lo que es comedor y lo que es cocina. O sea, esas divisiones existen, cosa que no pasa en mi país. Hasta aquí voy terminando y me voy a despedir con la frase que les dije al principio.
Cuando tú ves estas diferencias, quizás ustedes no lo han visto porque ustedes son mexicanos y nunca han viajado a mi país o no han viajado a otros países. Pero el que ha viajado a otros países ha visto las diferencias entre las casas o cómo vivimos. Al final somos seres humanos, pero todos nos vivimos iguales. Unos mejor, otros peor, pero hay muchas diferencias en las costumbres o en dependencia del país que tenemos. Pero como dije al principio del video, las casas no solo se construyen con cemento, sino también con miedo o con confianza. Y ahí entonces influye en cómo vivimos. Nos vemos en un próximo encuentro. Para mí es un placer hacer vídeo para ustedes y que lo disfruten tanto como nosotros y que ustedes sean parte de nuestra historia. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao, chao, chao. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile.